Astele.tv. Buenas noches, bienvenidos a su programa Profesionistas por el Progreso. Su titular, Marco Antonio Méndez Cuevas, por motivos de agenda el día de hoy no se encuentra con nosotros, pero su servidor Juan Martínez llevará la conducción de la emisión del día de hoy. Hoy, 27 de febrero de 2019, llevamos a cabo en la sede de Donceles del Senado de la República el foro La Educación Superior en la Cuarta Transformación, evento que reunió a diversos ponentes que nos transmitieron bajo diversos temas su óptica de la educación como tal para este nuevo gobierno, para este sexenio y para el presente y el futuro de nuestro país. Y para ello, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Juan Daniel Ramos Sánchez, egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con un doctorado en Economía por la UNAM, y actualmente también secretario general del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos los amables espectadores que nos siguen. Y con mucho gusto aquí estamos. Muy bien, doctor, pues platíquenos, el día de hoy usted tuvo una intervención muy interesante en la sede de Donceles, con una ponencia en donde refrendó la necesidad de diversos cambios que deben surgir para poder generar transformación en la educación de México. Sí, así es. Yo creo que en principio lo que podemos comentar e informar con la amable audiencia que nos sigue es que de modo muy particular para quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por una institución de educación pública a nivel superior y quienes vivimos el actual momento de transformaciones en el país, podrá haber muchas reformas que tienen que ver con la cuestión de petróleos mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, reformas que tienen que ver sobre la vida parlamentaria en México, el combate a la corrupción, entre otras varias que se han dado en el país, pero de manera muy puntual. No puede haber una reforma más importante de las que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta reforma para poder plantearnos una educación pública, gratuita, laica, de la educación superior. Porque para nosotros que trabajamos en la educación, en ciencia y tecnología, la educación representa toda una posibilidad de transformación del ser humano, de los jóvenes mexicanos. De ahí la importancia que tenga esta reforma para México, porque el tema que hoy abordamos es un tema que tiene que ver con la posibilidad que abre la Cuarta Transformación para dar educación pública a los jóvenes. Esto es algo verdaderamente importante porque es una reforma que da a la juventud una alternativa de libertad. Hay que entender que la educación es la forma más original, el modo más asombroso de transformar al individuo, porque le da el conocimiento,
le da la formación, la posibilidad de emprender, la posibilidad de innovar, inventar y hacer ciencia. Esto es precisamente uno de los aspectos esenciales que tiene la reforma de la educación superior y el tema que hoy día tratamos. De tal manera que el tema, a mi modo de ver, es tan importante para México, tan importante para la educación superior, porque representa precisamente hablar, debatir sobre la reforma más importante que tiene la transformación para los mexicanos, la educación superior pública, gratuita y laica. Y esto representa un verdadero reto para nuestro país. Todo un reto sin duda, y nosotros desde afuera, porque además de todas las actividades que desarrolla el doctor Juan Daniel, a su vez escritor, también es docente de la Escuela Superior de Economía. Así es, sí. Nosotros desde afuera vemos con una óptica diferente. Usted como docente, ¿cómo ha visto estos cambios? Desde que usted comenzó su vida académica, desde que empezó su vida profesional como docente, hasta ahora, del sistema educativo mexicano. Pues yo creo que la pregunta es importante y al mismo tiempo obliga a una reflexión en relación a cómo esta reforma en la educación superior pueden verse en el momento actual. Porque nosotros, uno de los principales retos que plantea la reforma y de los cuales debatimos el día de hoy, es que es preciso concebir de manera dinámica y cambiante la educación superior. La reforma nos llega a plantear la necesidad de aumentar la matrícula, de ver lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías del conocimiento y de la información para poder ponerlas al alcance de los jóvenes. Nos hace ver también la necesidad de plantearnos modalidades mixtas entre tiempos presenciales y tiempos a través de la tecnología, pero también obliga a que nosotros tengamos que ver la educación de un modo alternativo. ¿A qué me refiero? A que desafortunadamente una de las grandes tradiciones directivas que hay en México es que los funcionarios asumen la educación superior de manera burocrática, ordinaria, rutinaria. Es decir, todavía siguen contemplando la educación como fuera el siglo XIX, con 2 turnos, matutino y vespertino. Y esta manera de poder asumir la educación ya está en crisis, porque tenemos ahí una inversión social que puede moverse las 24 horas. Tenemos todos los espacios educativos que pueden ser aprovechados en el tercer turno, es decir, entre el mediodía y las 4 de la tarde, donde los recursos están ya puestos. Ahí están los espacios, la infraestructura, los servicios de agua, los servicios de luz. Están también los maestros contratados con tiempos que terminan hasta las 4 de la tarde, otros a las 3, pero después se van hasta las 10. Es decir, no hemos visto realmente que el capital que tenemos es un capital que ya está invertido, es un capital que ya no cuesta a la nación. Lo que cuestan son los burócratas, lo que cuestan son estas reticencias de la burocracia para poder modificar los criterios de administración y transformación de la educación. Este espacio de la educación es precisamente uno de los espacios que se ha mantenido en una catástrofe tremenda en México, y es quizá de las catástrofes más alarmantes y más silenciosas, porque justamente lo que hemos vivido en nuestro país son formas de administrar y desarrollar la educación superior, manteniendo las propias inercias. Y esto ya no puede ser México. La Cuarta Transformación nos está diciendo que tenemos la necesidad de poder cambiar todos los conceptos burocráticos para poner la educación superior a toda la juventud en México. Señaladamente, esto nos está diciendo cómo tenemos que abordar la educación, y no hay otra manera más que poderla enfrentar con cambios de conceptos,
con formas de administración que realmente se apliquen a lo que es hoy la austeridad. Los recursos existen, los recursos los tenemos. Lo que tenemos y que impera es una burocracia que no puede cambiar sus formas diferentes de entender la educación. Una burocracia que forzosamente lleva los 2 turnos, una burocracia que es acomodaticia, una burocracia que está empeñada en llevar inercias de administración que ya no concuerdan con las necesidades actuales del país. Hay que decirlo, en México nosotros tenemos cifras alarmantes de ninis. En el año 2014 se llegaron a determinar en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de Naciones Unidas, más de 11 millones de chavos que no estudian ni trabajan. Esto ha sido uno de los saldos más negros, detestables que ha dejado el neoliberalismo en México, pero acompañado de esos ninis están los criterios de administración de la educación superior, porque una de esas causas fue precisamente marginarlos, excluirlos de la educación superior. De tal forma que ahora tenemos oportunidad de enfrentar ese gran fenómeno de marginación y exclusión que dejó el neoliberalismo, pero hay que hacerlo precisamente viendo las expectativas que se nos presentan con esta nueva reforma, que es una de las más importantes a nuestro juicio para el país. Muy bien, doctor. Año tras año hemos sido testigos en redes sociales, en los medios de comunicación, que miles de jóvenes presentan examen para la educación superior, para inscribirse en alguna de las instituciones, ya sea de la UNAM y del Politécnico. Miles son rechazados y muy pocos son aceptados. Esta cuarta transformación ha mencionado aperturar la matrícula para que ningún joven se quede sin estudiar. Asimismo, ha implementado una serie de apoyos económicos para el primer empleo. Regresando del corte, me gustaría que el doctor nos platicara acerca de qué estrategias se podrían o se van a implementar más bien para poder aperturar esta matrícula y que puedan incorporarse a las instituciones de educación superior. Claro que sí. Regresamos en un momento a su programa Profesionistas por el Progreso. Astele.tv. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor.
Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Bueno, pues regresamos nuevamente con nuestro amigo economista Juan Daniel Ramos Sánchez para seguir comentando el tema de la matrícula viable en el Instituto Politécnico Nacional. Mi querido Juan Daniel, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Bueno, particularmente la educación superior y el instituto han tenido un problema tradicional que se había venido haciendo crónico a lo largo de los años, que no es otra cosa que un fenómeno abiertamente de exclusión y marginación de la juventud. Llegamos a ver que ciclo tras ciclo académico, muchos jóvenes que legítimamente pretendían ingresar al Politécnico fueron rechazados. Este fenómeno de rechazo se había convertido y hasta la fecha en uno de los fenómenos más injustificados y de los fenómenos que caracterizaron un modelo de exclusión de la juventud. El modelo ha sido terrible para los jóvenes porque a nivel medio superior en el Politécnico la mitad de los jóvenes salían rechazados y en el superior era alarmante la cantidad de jóvenes que salían rechazados, inclusive estudiantes que egresaban de nuestro propio nivel medio superior. Debemos de decir que para la juventud este fue un fenómeno que prácticamente modificaba sus conductas porque era un impacto terrible el que les daba en sus comportamientos, en su psicología, al sentirse rechazados. Y contradictoriamente la burocracia que permanece hasta el día de hoy justificaba siempre ese rechazo en términos de que no había mayor disponibilidad, de que no había lugares. Y recientemente los advirtió que no iba a admitir a más jóvenes porque estaban dañadas las escuelas donde ocurrió el sismo pasado. Pero todo esto esconde un gran problema, y es el problema de este tipo de administraciones como las que tenemos en la Dirección General actualmente, que han sido insensibles para poder girar y dar alternativas a la juventud que hoy se exigen en el proyecto de la Cuarta Transformación y en la reforma de la educación superior. Es decir, este fenómeno de exclusión lo mantuvieron como un fenómeno que venía desde la educación primaria y después de un ciclo a otro ciclo
se iban cada vez marginando a más y más jóvenes, al grado tal de que en el Politécnico y en la educación superior solamente egresa una mínima cantidad de los jóvenes que iniciaron el ciclo primario. Lo cierto es que ahora, con la ley de la reforma de la educación superior que discutimos en el Senado de la República, se presentan ya ideas, propuestas muy claras para que el Politécnico y la educación superior abra sus espacios a los jóvenes. Los espacios los tenemos la tecnología para poderles dar atención a sus demandas de educación superior. Tenemos la necesidad de podernos plantear la mayor optimización de la infraestructura. No se trata de crear fenómenos masivos de acceso a la educación, sino más bien de poderles dar la oportunidad con aquellos tiempos que han permanecido en las manos muertas de las burocracias. ¿A qué me refiero? De que definitivamente tenemos los espacios educativos, hay una gran deserción en el Politécnico, es un problema que la actual autoridad debe también de explicar a la nación, debe de explicar al secretario y al subsecretario, porque el reciente estudio de la Auditoría Superior de la Federación nos dice que los alumnos que tienen beca solamente concluye el 22% y de los que no tienen beca el 18%. El estudio es muy alarmante porque nos habla de que el actual director general es ineficiente, es ineficaz, no sirve para los propósitos de la educación pública y que en este sentido ya cuando se da el egreso de los jóvenes, particularmente en el nivel superior, se van creando los espacios por las cascadas generacionales y las deserciones que se provocan. Esos espacios son los que se tienen que ver para recompactar grupos, reconformar matrículas y abrir los espacios a estos jóvenes que son rechazados. Es conveniente también decir que la propuesta que hoy comentamos es una propuesta para combatir la simulación. En la educación superior y particularmente en el Politécnico, la actual administración mantiene mucha opacidad, pero también mantiene una falta de información y sobre todo la ineficiencia del uso de los espacios educativos, el presupuesto para poder asignarlo los 5 días de la semana. Me estoy refiriendo a que en la gran cantidad de escuelas no se van los días viernes y esto ha sido un patrocinio de la administración. Eso representa simulación, eso representa una grave falta a la educación pública que ofrece el Politécnico y en general en el sistema educativo. Esta falta es una falta que ahora es una afrenta contra los jóvenes que tienen la necesidad de estar en el Politécnico y que pueden aprovechar esos días viernes para poder llevar estudios mixtos, presenciales y con la aplicación de alternativas tecnológicas. Igualmente a las generaciones que han entrado por mucho tiempo en estos procesos de simulación, llevarlos los días viernes a sistemas tecnológicos o sistemas mixtos que realmente nos hagan aprovechar toda esa inversión y toda esa infraestructura. Desde luego que esto también ha tenido una finalidad política. Política porque no ha sido casual que la burocracia que hoy sostiene al Politécnico es una burocracia que se congratule con las peores prácticas de la educación tecnológica, entre ellos que es esta, la de simulación, porque nos habla de que el 20% de los ciclos académicos son desaprovechados. 20% del presupuesto es desaprovechado y por lo mismo se les deben de fincar responsabilidades. Nos habla de que se ha mentido a la nación porque cuando se promueven estas prácticas del abandono, del no aprovechamiento del ciclo escolar, quedamos fuera de lo que es el aprovechamiento internacional de los ciclos académicos y particularmente también quedamos muy por debajo de todas las declaraciones que está haciendo de que es eficiente, de que es transparente. Pero lo cierto es que tenemos ahora ese combate contra la simulación para poder crear también más espacios a estos jóvenes que han sido rechazados.
Verdaderamente, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador nos pone ante circunstancias que obligan a repensar con mucha responsabilidad los cambios que se deben de hacer en la educación superior. Uno de ellos es que este tipo de burocracias como las que hemos tenido en el Politécnico no pueden seguir administrando la educación, y eso lo debe de entender el presidente, lo debe de entender el secretario y el subsecretario. Están dejando las inercias, están dejando los criterios de administración que han venido venciendo al Politécnico, que han venido excluyendo a la juventud. La cuarta transformación debe ser para ellos mismos esa posibilidad de aceptar que se deben de dar cambios, se deben de dar reformas que nos permitan que la reforma que ellos están planteando de educación superior realmente sea exitosa para México y el Politécnico. Muy bien, Juan Daniel. Ahora, hay voces también en el sentido de que los jóvenes que no tienen acceso a la educación superior es por deficiencias en su preparación. Entonces, esto te da una lógica de que no debe ser así, ya que pasan por un proceso de educación media superior bastante exigente, ¿verdad? Sobre todo en las vocacionales, y que no es cierto, es un pretexto realmente el hecho de que los jóvenes no tengan la capacidad para seguir estudiando en educación superior. El fenómeno nosotros lo tenemos que entender, es como un fenómeno propio de nuestro sistema que dio lugar a la exclusión y a la marginación. Sí. Me explico de forma más sencilla, es que las juventudes y las generaciones, desde su temprana educación hasta la educación superior y el posgrado, siempre han sido sometidos a procesos de exclusión. Es decir, las generaciones se van mermando de ciclo a ciclo hasta hacerse completamente exiguas. Esta función la cumplió a la perfección el modelo de educación superior que nosotros tuvimos desde hace muchos decenios. Fue una función contraria a los propósitos de desarrollo de la educación y del progreso social. Tenemos que entender que el sistema realmente lo que vino haciendo es solamente permitiéndoles que un pequeño segmento de la sociedad pudiera efectivamente concluir sus estudios de educación superior para poder formar generaciones de mexicanos sin preparación, sin formación científica, sin capacidad de reflexionar sobre la transformación y obviamente formar generaciones de jóvenes para poderlos tener con bajos salarios, peores niveles de capacitación, de trabajo, de ingreso, de formación, y particularmente una gran masa de jóvenes sin ninguna posibilidad más que ser sometidos a las condiciones de contratación y de explotación. Debo abordarlo de esta manera porque creo que es la manera objetiva de poder entender el modelo que estamos dejando atrás y lo que nos ofrece la cuarta transformación. Específicamente este argumento siempre se ha presentado como un argumento justificativo de aquel que no pasaba los exámenes es porque estaba reprobado, de aquel que no ingresaba es porque no estaba bien preparado, de aquel joven que no podía tener acceso al Politécnico es porque no lo merecía. Pero todo este tipo de argumentaciones, como nosotros hoy las vemos, eran las razones para expulsarlos de la educación, porque en el fondo lo que nosotros vimos es que eran un número muy limitado de espacios que era lo que se les estaba dando, que solamente las calificaciones con 10 y que a veces llegaban a 9 ya no podían ingresar. ¿Por qué? Porque era tan limitada la manera de poder entrar, era tan marginal, que muchos jóvenes teniendo los estudios y la preparación quedaban fuera, indebidamente quedaban fuera. Es también algo que existe atrás. O sea, los espacios no se abrían las modalidades tecnológicas para poder darle amplitud a la matrícula.
no se cambiaban los criterios de administración de la educación, es decir, permanecían muy rigurosas todas las claves de la exclusión. Eso que daba lugar a que de alguna forma se presentaran planteamientos justificativos del por qué entonces decir estos jóvenes se van a la calle, estos jóvenes se van a la marginación, porque finalmente esos argumentos justifican la marginación. Esto ya no puede ser así porque lo que nosotros estamos presenciando es que la oportunidad que da la reforma a la educación superior, como hoy la debatimos y planteamos en el foro, es justamente el que no exista un solo rechazado, el que no exista un joven perjudicado en sus aspiraciones por tener una educación superior en México. Y eso que es también lo que nos representa. Primero, la corrupción. En el Politécnico hay corrupción. Se robaron más de 15 millones de becas en el año 2016 y la actual autoridad no ha hecho nada para poder exigir que se reintegre ese dinero que pertenece a los recursos públicos y sean puestos nuevamente a disposición del Politécnico. El Politécnico ha vivido procesos de corrupción en muchas de sus funciones que han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública. Vale decirlo, la gente se ha sorprendido de la estafa maestra, pero la estafa maestra nos muestra que las prácticas de corrupción que se emprendieron en el sexenio pasado, que fueron crecientes, vergonzosas, también impregnaron la educación superior e impregnaron la administración actual que hay en el Politécnico. Muy cierto, mi estimado Juan Daniel. Regresamos después del corte con este tema tan interesante. Sí, de hecho, pues la estafa... Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Bueno, pues regresamos nuevamente aquí con nuestro amigo, gran economista, Juan Daniel Ramos Sánchez. Mi estimado Juan Daniel, estamos hablando sobre el tema de la estafa maestra, la llamada estafa maestra, donde se involucraron de alguna manera algunas universidades para simular precisamente una serie de contratos, investigación y cosas por el estilo, que dieron como resultado la fuga de muchos millones de pesos hacia otras circunstancias, no precisamente hacia la investigación. ¿En el instituto hay algo al respecto o tienes información de esto? Sí, como no, pues el primer plano sería ver lo que ha sucedido en México, ¿no? Y efectivamente uno de los aspectos que ha alarmado a la opinión pública y a la sociedad de México fue que la estafa maestra habla de todas las fisuras de corrupción que se mantuvieron en la educación superior por la participación de las universidades. Pero lo que no ha reparado todavía la opinión pública y la sociedad es que en conjunto la Secretaría de Educación Pública se ubicó en el año pasado entre las dependencias con mayores subejercicios, y estos subejercicios en una gran cantidad de universidades en todo el país. Es delicado porque dentro de lo que fue el primer semestre del año 2018, varias universidades entraron a este problema del subejercicio cuando estaba la campaña del Partido Revolucionario Institucional y Nuño estaba como coordinador de la campaña, haciéndole la campaña a José Antonio Meade. El otro problema que sí llamó la atención, pero que volvió a salir en los medios porque va a ser investigado por la Auditoría Superior de la Federación, es que se va también ahora a auditar por qué el presupuesto que se tenía para medios de comunicación dentro de la Secretaría de Educación se disparó de manera sensacional, a más del 900%. Bueno, en el caso del Politécnico se presentó ya una denuncia a la función pública porque se detectaron las pruebas institucionales, oficiales, con plena validez pública, de que sí se incurrió en esos subejercicios. Es importante hacer notar dos cosas. Una de ellas es que aquí hay una gran responsabilidad del director general porque ha venido mintiendo reiteradamente ante los medios de que no existe tal subejercicio. Y la denuncia se presentan las pruebas contundentes de que ciertamente se dio ese subejercicio en donde se presume la vinculación con la campaña electoral de José Antonio Meade a la presidencia. En segundo, se desprende una cierta confabulación porque la Contraloría Interna del Politécnico pretendió hacer esas pruebas como pruebas documentales exhibidas en medios de comunicación y hacerlas poner como evidencias que se encontraron ante la prensa nacional. Es importante que se entienda que cuando una denuncia tiene esta raíz, al estar las pruebas en medios masivos de comunicación o en artículos o opiniones periodísticas, las pruebas pierden su valor. En cambio, cuando se presentan las pruebas documentales y son públicas y totalmente se dice de dónde fueron obtenidas,
las pruebas adquieren otro valor en el proceso de la función pública. Nos habla entonces de que existe una correlación entre la Contraloría y la Dirección General por querer pasar las pruebas como pruebas ante opinión pública, no pruebas oficiales. De ahí que este proceso de denuncia va a ser muy importante en nuestra lucha contra la corrupción, porque le insistimos a la Contraloría de que definitivamente estaba actuando mal, de que definitivamente no estaba tratando con gente que no tuviera formación, ni educación, ni conocimiento del derecho. Entonces nos habla de que el instituto, y como lo habían supuesto muchos de nuestros compañeros, siempre ha tenido una Contraloría que le ha servido como tapadera, siempre ha sido vinculada para poder de alguna manera justificar o tratar de desvirtuar Explicar las de alguna manera. las denuncias que se hacen. Esto es interesante que la gente lo sepa, Claro. porque la gente dentro del Politécnico debe de ver precisamente que este tipo de vínculos que hay entre función pública y autoridad son los vínculos que caracterizaron todo el periodo de corrupción de Enrique Peña Nieto, y que esta administración viene de las alianzas con la campaña de José Antonio Meade. Las peores prácticas de corrupción se siguen sosteniendo al interior del instituto. Eso es precisamente lo que nos da las razones para poder emprender luchas, emprender reclamos que se hacen no sin fundamento. Por el contrario, se han tenido que investigar todas las pruebas públicas que tienen una plena validez legal y oficial, y la gente debe de estar muy al pendiente, porque seguramente si se lleva con transparencia y con honor a la verdad, el actual director va a tener que salir por las mentiras que ha hecho a la sociedad y porque su ejercicio está plenamente comprobado. Efectivamente, sabemos de todas estas denuncias que tú y otro grupo de compañeros ha estado haciendo en diferentes ámbitos, y se han hecho llegar escritos a círculos de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, ya han pasado algunos meses de que esto se inició y no hay una respuesta de la Secretaría de Educación Pública en el sentido de cuestionar al actual director general. Es más, la presencia del secretario en el anterior Consejo General Consultivo pues se interpretó como un apoyo a su permanencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos leer ese tipo de respuestas desde la Secretaría de Educación Pública? Sin duda son políticas y son problemáticas también de poder abordar, porque en principio para poder tener un honor a la verdad hay que ver que dentro de lo que ha sido la responsabilidad del actual subsecretario de Educación Superior e inclusive del nuevo gobierno, el instituto no ha formado parte de lo que han sido egresados distinguidos que hayan merecido tener un lugar dentro del gabinete o dentro de las responsabilidades de la Cuarta Transformación. Esto la gente lo sabe y la gente lo cuestiona. En segundo lugar, que dentro de lo que fue la participación democrática de la comunidad, fue una comunidad que se tiñó de guinda a favor de Morena, y no han visto, en cambio, que ni dentro del propio instituto se haya compensado su tarea en la democracia, cambiando al director general que hizo proselitismo a favor del PRI. Esto obviamente que causa ya resentimientos y una porosidad dentro de lo que es el actual bono político y democrático del presidente actual. En tercero, se explica también porque las prácticas de corrupción no han llamado la atención al subsecretario para que modifique su decisión de mantener al director general. Al contrario, se ha mencionado de que ha sido producto nuevamente de relaciones de concesión política para mantener el actual grupo directivo actual, que no tiene aceptación dentro de la comunidad. Ahora, esto no podría leerse, ahorita que mencionas al subsecretario de Educación Superior, Concheiro, el tema de que él haya sido colaborador
en la Universidad Autónoma Metropolitana de Enrique Fernández Fashnac, a quien nombró recientemente director del Instituto Tecnológico Nacional Mexicano, y que esa simbiosis de como resultado este apoyo al actual director general. El asunto no es así. Yo creo que habla de los cuestionamientos que se están haciendo a la actual autoridad, particularmente al subsecretario, porque se entiende que rigen los intereses personales y de amiguismo para el nombramiento del actual rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, porque viendo la historia y la historia inmediata, en el Politécnico nos habla de que su gestión fue una gestión que se inscribió en los peores momentos de violación de los derechos humanos de nuestra comunidad. Se entiende porque hubo cerca de 300 denuncias penales, legales, que hicieron que muchos de nuestros compañeros fueran perseguidos legalmente, que los derechos de reunión, de disensión, de poder tener un punto de vista diferente a la autoridad, fueran perseguidos, que golpeadores estuvieran en la oficina del abogado general. Los grupos porriles fueron contratados por el anterior director general, que debe uno decirlo con honestidad, esa etapa de violación de los derechos humanos quedó grabado dentro de los anales peores que ha tenido el Politécnico, y por eso dentro de la comunidad se juzga mal la acción del subsecretario de Educación Superior, haberse dejado guiar por el amiguismo, por la influencia política de los propios grupos de izquierda y dar ese nombramiento. Es cierto. El nombramiento, pues por supuesto que indigna a la comunidad de los institutos tecnológicos, porque saben precisamente el negro antecedente que prevalece en ese nombramiento. Así es, y siendo una institución de las más grandes del país, ¿verdad? Ahora, por otro lado, consideramos importante el hecho de que a pesar de todas las, manifestaciones en contra del actual director Mario Alberto Rodríguez Casas, ya haya el lunes pasado emitido una convocatoria para empezar a formar la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Pues la convocatoria inmediatamente que se ha publicado en estos días ha merecido también el cuestionamiento de la comunidad. No se está de acuerdo con una convocatoria que no es emitida de manera democrática, que definitivamente no toma en cuenta a los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, ni a la comunidad académica, ni menos a la comunidad de la investigación científica en el instituto. Y yo tengo que decir que a los egresados tampoco. Desde luego que tampoco a los egresados. Es una convocatoria que anuncia un proceso de inestabilidad en el Politécnico, que desde luego ya empieza a tomar las principales posiciones, y que veremos pues que un proceso convocado de forma antidemocrática y autoritaria va a conducir a una época, esperemos que sea muy corta, de inestabilidad política, pero esta inestabilidad pues obviamente es causada y es responsabilidad del actual director general por no tener mayores espacios para la deliberación y tener la participación de toda la comunidad. Ahora, por otro lado, en lo que es el Poder Legislativo, ya se ha venido de alguna manera volteando hacia el instituto. Hace unos días, muy reciente, el diputado Pablo Gómez mencionó y se pronunció de alguna manera en pro de un autogobierno, lo mencionó tal cual, de la autonomía del Instituto Politécnico Nacional. Y extrañamente, algunos docentes del mismo instituto pues plantearon su inconformidad porque están mal informados por lo que vi en las declaraciones, que piensan que está en riesgo el presupuesto, que están en riesgo ciertas prestaciones, cosa que todos sabemos, el que
esté poco informado lo sabe que no es así. Sí, al respecto hay dos puntos, ¿no? La principal preocupación que subsiste entre los trabajadores para rechazar la autonomía es que se les haga perder los derechos que ya adquirieron a lo largo de los años y que se les pase a un apartado distinto al que tienen actualmente y de los que gozan. Estos dos aspectos, lo que el propio diputado Pablo Gómez explicó, es que no se alterarían, porque el presupuesto lo da el Estado. Así es. Y que los derechos que se han adquirido se mantienen dentro del cambio o se podrían mantener dentro del cambio de una nueva legislación para el Politécnico, ¿no? No es borrón y cuenta nueva. Realmente es escalar un escalón o dos o tres los escalones que sean necesarios, pero desde todos puntos de vista para mejorar, no para retroceder. Entonces, bajo ese esquema consideramos muy importante que precisamente autonomía o no, o lo que se defina, sea dentro de un Congreso Nacional Politécnico incluyente, amplio, donde todos participen, pero desde la conformación de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Eso es lo que esperemos. Y por eso vamos a seguir en este tipo de acciones y actividades, y te agradezco mucho. Muchas Juan gracias, Daniel, Marco Antonio, tu por la presencia invitación y un saludo a todos los compañeros de la comunidad. Y tu gran conocimiento sobre los temas importantes del Instituto Politécnico Nacional. Te felicito por estar siempre pendiente y actualizado en este Al tema. contrario, muchas gracias y buenas noches a todos nuestros amigos. Buenas noches, hasta la próxima. Astele.tv. Astele.